¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Muy buenas noches. Es una reflexión que quería hacer con ustedes en función de lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional. Estoy viendo el final de un sexenio complicado para México, muy deteriorante para la vida política de nuestro país, muy difícil, muy difícil. Y esto ha traído también como consecuencia un deterioro en la vida política de México. Lo hemos vivido juntos, lo hemos platicado, hemos hecho mucha catarsis al respecto. Y ahora estamos ante una condición que desde mi punto de vista ha sido inédita. El Partido Revolucionario Institucional, a 2 meses de las elecciones presidenciales, cambia a su dirigencia nacional y pone a un hombre al frente como René Juárez Cisneros. René Juárez Cisneros es un subproducto de la vida política de México. Es uno de los políticos más corruptos que hay en el sistema político mexicano. Es un hombre equiparable con Humberto Moreira o con lo más bajo que pueda haber en la estructura priista. ¿Por qué René Juárez? Les digo porque los conozco y entonces muchas personas, seguramente ustedes me estarán preguntando, ¿y qué datos tienes concretos para poder hablar así de un hombre como René Juárez? Bueno, pues tengo en primer lugar, pues un conocimiento de muchos años de lo que René Juárez podría estar haciendo, podría estar tratando de organizar. Yo creo que a René Juárez lo pusieron para robarse lo que se pueda robar el PRI en este proceso electoral. O sea, es un sucio. En esto de la lucha, de la guerra política, hay 2 tipos de estrategia, la técnica y la ruda. Este es un rudo. René Juárez es un hombre inescrupuloso, fue operador de las cañerías en la Secretaría de Gobernación como subsecretario y se le encargó a René Juárez Cisneros toda la parte, digamos, de las cañerías, de las estrategias políticas a organizarse dentro de gobernación. La parte sucia de la política la hacía René Juárez. Es un mensaje para los que hemos visto a la vida política de México por muchos años, que la salida de Enrique Ochoa, un hombre limitado, improvisado, sí del sistema y sí parte de la estructura del equipo de trabajo de Enrique Peña Nieto, Enrique Ochoa, hizo una labor, digamos, un tanto irrisoria, pero para los niveles de los priistas y de cómo se ha venido dando la vida política en las estructuras de gobierno y de administración de la política del presidente Peña. La verdad es que el hombre, desde la salida en el 2012, nunca tuvo equipo. Las personas alrededor de Enrique Peña Nieto eran muy limitadas, lo vimos. Imaginen ustedes lo que es poner a Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación. Un hombre que como gobernador tuvo un desempeño gris y por demás rapaz. Un hombre de pocos alcances y de menos posibilidades de manejo político. Haber tenido un hombre como Luis Miranda como su operador. Bueno, Luis Miranda hacía las porquerías de Enrique Peña Nieto y después se puso a René Juárez en sustitución de Luis Miranda justamente para que hiciera lo mismo. Ahora están sacando a Enrique Ochoa, están metiendo a René Juárez Cisneros como punta de lanza del priismo y créanme que el decir va René Juárez a la presidencia nacional del PRI es tanto como decir a él les va mi resto. ¿Qué es lo que está pasando en la campaña del señor José Antonio Meade? José Antonio Meade es un burócrata, es un hombre mediano, no tiene José Antonio Meade una personalidad definida, es un hombre que se ha venido adaptando a las circunstancias políticas en donde ha venido trabajando. Ha trabajado para el PAN, ha trabajado para el PRI, ha trabajado para Peña Nieto
Y yo vi que en el debate se le hizo una pregunta muy directa. Se le preguntó, oye, José Antonio, nada más dime con un sí o un no si tú consideras que el desempeño de Enrique Peña Nieto ha sido honesto o deshonesto. Dime, ¿ha sido honesto o ha sido deshonesto? Una de dos. Y claro, en el debate le dijeron, ya se le acabó el tiempo y no puede usted contestar. José Antonio Meade es lo que tuvo que ser candidato luego de que el plan original era que después de Enrique Peña Nieto vendría Luis Videgaray. Sería Luis Videgaray el siguiente aspirante a la presidencia por el PRI. Luis Videgaray no llegó por razones que todos conocemos, fue un hombre que hizo una carrera en este sexenio llena de sombras más que de luces, y nada más para que no abundemos mucho en los resultados de Luis Videgaray, veamos en dónde está el peso mexicano con respecto al 2012, veamos en dónde está la inflación con respecto al 2012, veamos en dónde está la deuda externa de México con respecto al 2012, en dónde está la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores con respecto al 2012, en dónde está el Producto Interno Bruto en estos últimos 6 años, cómo se ha venido desempeñando la propuesta fiscal que Luis Videgaray estructuró y orquestó con el SAT, y démonos cuenta de que el sexenio de Enrique Peña Nieto es lo más cercano a lo catastrófico, a menos de que nos acostumbremos a la idea de que conforme pase el tiempo, nuestro peso está irremediablemente condenado a ser un peso cada vez menos valioso. Eso lo hizo Luis Videgaray, lo hizo completo de principio a fin. Yo no sé cómo todavía hay personas en las redes que me dicen que Luis Videgaray es un hombre capaz, no están analizando los resultados de lo que debe de ser el desempeño de un buen secretario de Hacienda. No lo fue. Y ahora como canciller, pues ya vemos cuáles son los resultados. El íntimo amigo del yerno del presidente de los Estados Unidos, y nos tienen arrastrando la cobija, porque no quiere el presidente Trump negociar directamente con el presidente de la República. Y entonces el presidente de la República se quita el problema, manda a Luis Videgaray, y lo único que nos pasamos es mucho tiempo perdiéndolo. Creo que ahí Ildefonso Guajardo ha hecho una labor de contención bastante buena, que ha traído como resultado que no se venga todo abajo como una cadena de naipes, todos ligados a través de una pulgada de distancia entre uno y otro. Vendría una concatenación de hechos con un tratado de libre comercio fallido, y pienso que ese sería el Rubicón de un sexenio lamentabilísimo como el que hemos vivido todos los mexicanos. Empezó en el 2012, termina en el 2018, y yo veo a un PRI devastado, con un José Antonio Meade en tercer lugar, con un frente político como el que enarbola Ricardo Anaya, difícilmente sostenible cuando tienes que levantar la mano junto con Alejandra Barrales, o levantarle la mano a la esposa de Rafael Moreno Valle en Puebla, o simplemente hacer la ronda con personas que simplemente no tendríamos por qué ver como un candidato que es del PAN pudiera ser íntimo del hijo de Graco Ramírez. Complicado. Y por otra parte tenemos un Andrés Manuel López Obrador que, por más que se le pega, por más que hay errores en torno a no solamente a Andrés Manuel, sino a sus seguidores, el hombre sigue creciendo brutalmente. Y que hoy en la mañana lo analizaba yo con mi equipo de trabajo, es muy probable que el próximo presidente de México sea Andrés Manuel López Obrador, y también es muy probable que haya en el Congreso un control de Morena dentro de lo que son las filas de las propuestas tanto para senadores como para diputados, y conste que en ellos hay gente plurinominal, como es el caso de la aspiración al Senado de Napoleón Gómez Urrutia, o gente inconfesable como Marcelo Ebrard. Pero el país no se da cuenta. No se da cuenta de que los priistas están echando
toda la carne al asador para hacer trampa. ¿Qué significa, qué significaría un triunfo tramposo del priismo con René Juárez echando toda la porquería de un proceso electoral adelante con un Instituto Nacional Electoral que pudiera ser su contraparte y complemento, con un tribunal electoral que aceptara todo, con un resultado electoral que derivara en las calles, con un proceso electoral que acabara con una cuestionada victoria de Andrés Manuel López Obrador y un deterioro de la vida política de México que traería como primera consecuencia, lo he visto en algunos bancos internacionales con los que me he reunido, hay ya la instrucción de muchos ricos mexicanos que están en sus marcas listos fuera y el momento en que venga un resultado adverso a lo que ellos consideran un proceso estable para México, van a sacar sus capitales del país. Pienso que no solamente es el voto útil en contra de AMLO, pienso que la incursión de René Juárez es preocupante, porque puede haber en todo ello un conflicto postelectoral como nunca antes lo hemos visto. Yo todavía no puedo ni quiero dar mis preferencias ni mis reflexiones. Yo creo que no sería adecuado en este momento. Lo que sí te puedo decir es que veo a un Andrés Manuel López Obrador poderosísimo, veo a un priismo desesperado, o sea, René Juárez es, echen al perro, eso fue lo que hizo Peña Nieto, echen al perro, y le soltaron la cadena al perro, y pusieron a René Juárez. Y por otra parte, veo a un Ricardo Anaya, que si bien es cierto, está creciendo en las encuestas, puede ser que no le dé por una razón muy sencilla, porque el PRI, bueno, los Pinos, subieron a Margarita para confundir al panismo y que hubiera gente que votara por Margarita y que hubiera gente que votara por Ricardo Anaya y dividir el voto. Ahí hay un plan estructurado entre Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Entonces, no, Pipe, no. Además, no estoy aquí para hacer grilla ni proselitismo, ¿eh? No estoy aquí para eso. Lo que les quiero decir con todo esto es que el país está corriendo peligro. Está corriendo peligro. Ustedes saben cuál es mi postura con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Llevo en esta postura prácticamente 18 años. Yo sé lo que es Andrés Manuel López Obrador. Y pienso que eso no sería bueno para México. Pero también sé lo que representaría el triunfo del PRI. Y me preocupa. Me preocupa porque lo que está en medio de todo esto es nuestro país, es México. México no puede, no creo que deba de tener como presidente ni a un hombre tan ignorante como Andrés Manuel López Obrador, así lo pienso. Se me hace un hombre ignorante, se me hace un hombre improductivo, se me hace un hombre intransigente, se me hace un hombre limitado. Sus frases son las mismas, lo mismo. Que no se pongan nerviosos, que se serenen, no tiene salidas, no es un hombre de ideas, no es un hombre rápido, no es un hombre dinámico. Y por otra parte tengo en José Antonio Meade a uno de los más pobres candidatos que ha habido en la historia de México. Tal vez equiparable a iba a decir la Bastida, pero la Bastida era por lo menos mucho más simpático. Y llegó a tener una estatura mucho mayor,
tal vez un Roberto Madrazo, pero Roberto Madrazo por lo menos era malo. No, Mides la sonrisa de la Gioconda deformada. Es un hombre que puede darle un abrazo a René Juárez y decir que no es priista. O sea, eso me queda, me saca de mis casillas. Y les digo, en esta intervención aquí conmigo, ya no, ni siquiera me digan nada, porque no tengo ningún interés, ya no hay en mí ningún interés, porque vieron ustedes lo que el sistema hizo con mi aspiración para ser candidato. Anaya puede ser un mentiroso, me lo han dicho muchas veces, pero ¿y qué me dicen de AMLO? ¿Y qué me dicen de Mid? Mid es un hombre gris, sí, es un hombre gris. AMLO presidente. Hace poquito recibió mi esposa un correo que está circulando por todos lados a través de, un mensaje a través de WhatsApp que dice: háganlo efectivo a todas las personas a las que les vayan a dar una propina, ya sea en la gasolinería, ya sea en el supermercado, ya sea en el restaurante, ya sea en donde sea. A toda persona a la que le vayan a dar una propina, díganle: aprovéchate que te doy esta propina, porque puede ser de las últimas que recibas, porque yo me voy de México. Esto que te estoy diciendo lo está pensando mucha gente. No porque yo lo esté pensando y te lo estoy diciendo, sino porque lo he visto y lo he vivido con funcionarios bancarios de otras partes del mundo que están preocupados porque van a recibir demasiado dinero de México. Para ellos es un negocio, pero están preocupados por el país. Entonces, las opciones son muy malas. Las opciones son malas. Y hasta este momento les pido, de verdad, se los pido con una gran vocación de mexicano. Pensemos, analicemos. Hace 6 años, yo les dije a todos ustedes en uno de los primeros videos que se hicieron virales que Enrique Peña Nieto era un hombre limitado de sus capacidades. Hoy, casi 6 años después, les puedo decir que creo que me quedé corto. Pero si estaba yo viendo un peligro en el país con la entrada de Peña Nieto como lo fue, veo a mi país en terreno enemigo, veo a México inmerso en un enorme peligro, metido en un enorme peligro, y pienso que México tiene un enorme riesgo de equivocarse. Grande riesgo de equivocarse. Estoy hablando con el corazón. Con el corazón. Mi deseo es que la clase política corrupta de este país desaparezca. Nada más que la realidad es que la clase política corrupta en México está en todos los partidos políticos. Hay una clase política corrupta en Morena, Marcelo Ebrard, Napoleón Gómez Urrutia, Dolores Padierna, René Bejarano. ¿De qué estamos hablando? Hay una clase corrupta en el PAN, Roberto Gil Suárez, Rafael Moreno Valle,
que fue gobernador de Sonora. Hay una clase política corrupta en el PAN. Y pues, ¿qué les puedo decir del PRI? ¿Qué les puedo decir del Verde? ¿Qué les puedo decir de los nuevos? Del PES y de todos estos. Entonces, yo les pido, por favor, que no tengamos... Mira, Jorge Arturo, veo demasiada inteligencia lineal, como tú, Arturo. Y no necesitamos una inteligencia lineal en este momento. Es acción y reacción, como un toro. Igualito. Necesitamos una inteligencia global, esférica, más profunda. Pero por lo pronto, hoy sí les puedo decir que con un priismo y René Juárez Cisneros al frente del PRI, el PRI hoy entró al lado más oscuro, dentro de lo oscuro que pudiera haber habido en un partido político de la estatura de un priismo que lleva 80 años gobernando a México. No estoy hablando que ninguno sea bueno, ¿eh? Hombre, el Bronco, por Dios. Es como si agarras a un capataz de un rancho para que sea presidente de la República. Digo, no tengo nada en contra de un capataz de un rancho, pero si un capataz de un rancho tiene una regular inteligencia para domeñar un ganado y lee el libro vaquero, pues ese no es un presidente. Y si hay mexicanos que piensan que un hombre como el Bronco puede ser presidente, entonces yo ya no tengo nada que hablar, ¿eh? Yo sé que hay que votar. Estoy en este momento señalando ya que no hay debates, estoy señalando lo que estoy viendo en todos. Y ustedes tomen decisiones. Y sobre todo, miren, tenemos 2 meses para observarlos. Nada más no se vayan a equivocar. Habla de Anaya, pinche panista. Inteligencia lineal, ¿ven? Es gente que no tiene la menor idea de la importancia que tiene el proceso electoral que vamos a vivir. Ahora, también sé otra cosa. Sé que hay mucho odio y por eso los comentarios. Sé que hay mucha ignorancia y por eso los comentarios que me están echando a la cara. Y otra cosa muy importante, sé que hay mucha vulgaridad en México. Y creo que ahí empieza nuestro problema, ¿eh? Empieza con lo vulgar de una parte de la sociedad que no tiene la menor idea de nada. La leo, la veo. No hay nada que hablar, vamos por Morena. ¿Ves? Y ahí tiene su avatar y es de Morena. No hay candidato bueno. Todos son igual de ratas. Pues sí, es la verdad. Bueno, cuando la razón no funciona en tiempos difíciles. Me acuerdo de mis clases de ética, cuando llegamos a un punto así. Es un principio aporético. Estamos ante una aporía, o sea, un callejón sin salida aparente. Tenemos que encontrarle un camino a México. Las opciones son malas. Son malas. Son muy malas. Muy malas. Y me hace sentir muy triste por mi país. Pedro, eres la conciencia de México, solo informa y no tomes partido. Estoy informando y no estoy tomando partido. Yo veo que es muy difícil para Anaya encabezar un gobierno. Me han hablado muchas cosas muy malas de Anaya últimamente, que no sabe sostener acuerdos, que te dice una cosa y hace otra.
Sé cosas muy malas de Andrés Manuel y no le tengo el más mínimo respeto político a un hombre como José Antonio Meade, que ayer le da un abrazo a René Juárez para decir que en él deposita el destino de la campaña. O sea, un hombre como Meade que le da un abrazo a René Juárez, perdóname, José Antonio, pero si tú le puedes dar un abrazo a René Juárez, no tienes la menor idea de en dónde estás metido. A menos de que vayas de acuerdo con él. Va. A mí también me preocupa el porvenir de mis hijos y de mis nietos, porque tengo la edad para ello. Pero más me preocupa la ligereza con la que en este país la sociedad mexicana está tomando este momento. ¿Va? Si no les gustan mis intervenciones, lo entiendo. Nada más que les quiero recordar una cosa. No tengo que hablarle a públicos a modo porque no busco nada. No tengo que hacer críticas para favorecer a alguien porque no tengo favorito. Estoy hablando como mexicano, comprometido, y espero que haya gente en este país que todavía piense que hay mexicanos que amamos a este país. Y no habrá un solo comentario de los que ahí me hagan que no me haga pensar que si estoy haciendo todo esto y metiéndome entre las patas de los caballos para que ustedes me juzguen, lo estoy haciendo por amor a este país. Que el PRI y el PAN sean terribles no implica que Morena... No, si yo no estoy hablando a favor de Morena en lo más mínimo. Tú decías que Meade era muy bueno y honesto. No sé en dónde escuchaste eso, Amelia. No es de mí, ¿eh? No es de mí. Yo te voy a decir una cosa, ya nada más para cerrar con Meade. Meade es el proyecto de Luis Videgaray. Y si quieren que entremos a un terreno personal, les quiero decir una cosa. Si hay, desde mi punto de vista, un hombre que en este país ha hecho daño a los mexicanos, por encima de Enrique Peña Nieto, se llama Luis Videgaray y es el hombre clave de Meade. Bronco Margarita, no. Mejor, si les parece, tengamos citas como esta, hablemos y conforme vaya avanzando este proceso, entremos a conclusiones. Por lo pronto, me preocupa México. Mientras, tal como te expresas, no das ninguna opción. Luego entonces, ¿no votamos? A ver. En este momento faltan 2 meses. Así como me estoy expresando, estoy haciendo que ustedes piensen. Y yo estoy haciendo mi parte de pensar. Yo no voy a decirles por quién votar. ¿O sí? ¿Yo quién soy? Estoy diciéndoles lo que veo. Estoy diciéndoles lo que veo. Y hay gente que cuando dice lo que ve y no gusta la escucha, tratan de matar al cartero, al del mensaje. Pero yo no hice esta realidad. Es más, vengo saliendo de ella. Me metí en la vida política de México. Me metí como político. Quiero agradecerle a todas las personas que confiaron en mí. No quiero decir con esto que me voy huyendo. Al contrario, hoy me van a ver más involucrado que nunca en este tema de México. Pero de los exiliados españoles, mira, te voy a decir una cosa, querido amigo. Yo soy hijo de una española. A mí no me digas qué tengo que defender o qué no tengo que defender. Llegaron muchas personas exiliadas de España que fueron extraordinarias y que fundaron, entre otras cosas, al Colegio de México. No sé si lo sepas.
Vino una generación de extraordinarios literatos, de pensadores brutales. Yo fui amigo de Leopoldo Sea, por ejemplo. A mí no me vas a decir lo que representa para México los exiliados españoles. Pero así como te puedo decir que hubo gente muy valiosa, hubo gente como Taibo. ¿Y está mal que lo diga? ¿O Taibo son todos los exiliados españoles? Vi un comentario que hizo Gabriel Guerra, que decía: Pedro, no cabe duda que ignoras que los exiliados... ¿Me vas a decir de los exiliados españoles? Cuando los conozco, cuando sé de su pensamiento y de su sentimiento y de su enorme, ebulliente inteligencia. Ha habido exiliados españoles extraordinarios, y chilenos y argentinos, y de todos los órdenes. Pero también ha habido mierda, como Taibo. ¿Y sabes qué? Lo puedo decir tranquilamente. O sea, que no me salgan con que yo que hablé y que antes me respetabas y que desde que dije lo de los exiliados, dije de Taibo, ¿o qué no se entiende? ¿Dije de los exiliados españoles o dije de Taibo? Yo conozco a Taibo, yo fui empleado de su papá en la tele. Y sé cómo pensaban, y sé dónde se reunían, y sé lo que hacían, las aquelarres que hacían los fines de semana, en donde había reuniones insurrectas para acabar con la estabilidad en México. Y luego me salen con que, hijo de la... Bueno. Por supuesto. Por supuesto. Pero estoy defendiendo mis puntos, ¿eh? Lo que pasa es que soy vehemente. Sí, María, ándale. O sea, sé que no tienes un favorito. Lástima. De saber por quién vas a votar. Lo diremos en su oportunidad. Por lo pronto quiero que piensen. Quiero que piensen que este país es un país que quiero para la gente que amo. Este país lo quiero para mi esposa. Y les quiero decir una cosa, no se siente a gusto aquí. Lo quiero para mis hijos. Y les quiero decir una cosa, les han cerrado a mis hijos muchas oportunidades por ser hijos míos. Quiero este país para mis nietos, cuando ya no esté yo, y para los suyos. Pero un país con tantos agravios como México me preocupa, porque acabamos de estar mi esposa y yo en Bratislava, en Eslovenia. Estuvimos en Eslovenia, en Hungría, en Austria, en Alemania, en Polonia. ¿Y saben qué vimos en Eslovenia, en Bratislava? Vimos cómo un pueblo puede mostrar 20 años después las heridas descarnadas del odio. ¿Y saben qué veo aquí? Siento que hay mucho odio. Vamos por México. Hagamos algo por este país. Y por favor, seamos serios. Veo tanta... Si eres un chayotero, todos somos AMLO. Te voy a decir una cosa, Rubén, tirado. No sabes ni de lo que estás hablando. Ojalá y algún día tú tengas la oportunidad de levantarte 45 años a las 5 de la mañana para trabajar, para que después te digan chayotero. No puedo decir por aquí lo que eres. Gracias a todos. No, no, Juan José. Lo que quiero es un México de brillantez. Si tú ves ese otro México, no estoy contigo, ¿eh? La capital de Bratislava. Fuimos a Eslovenia, en el Danubio. No me des clases de geografía. Bueno. Les agradezco a todos. Y vean a René Juárez. Y vean al PRI.
puede ser que estemos viendo el final de un partido político. Vamos a ver con el tiempo. Por lo pronto, Mid sigue en tercer lugar. Y no creo que lo levante ni Lázaro. Buenas noches.